Pero usted lo parece. 2% de 5. 5 para 0,02. 2% de 5, 0,1. 0,1. Una corriente tan pequeña que absolutamente despreciable. El vacío aparecería esta corriente. Con carga, en el lado secundario aparecería esta corriente de arriba. Entonces, ¿cuánto en el lado secundario aparecen 500 amperes? Con 500 amperes acá, curiosamente aquí la corriente empieza a subir apenas hasta 5 amperes. Esa es la idea. El transformador entonces puede ser al revés también. Podemos sacarle 10.000 volts y la corriente va a bajar mucho. Por ejemplo, los mismos 200 volts acá. Segundo ejemplo. Con la misma corriente 5 amperes. Igual, 10.000 volts. ¿Para qué 10.000 volts? Hay máquinas que funcionan con elevadas tensiones. Las calderas, por ejemplo, en las empresas, utilizan transformadores con 10.000 volts para que se mantenga encendido el petróleo, el alcoholéctrico. ¿Cuánto sería la corriente? 1000 sobre 10.000. 0,1, al revés. Con esta corriente de este lado, con 0,1 amperes, pero con 10.000 volts. Aquí tengo 5 amperes, 200 volts. Esta tensión mucho más elevada que esta, corriente mucho menor que esta. Darían dos transformadores diferentes, digamos, el tamaño es el mismo, pero la cantidad de espiras, los bobinados muy diferentes. Agregamos. De la relación de punta parcial, de la relación de transformación, es posible calcular rápidamente las fuerzas magnetomotrices correspondientes si se conoce algunos parámetros del lado primario o secundario. Por ejemplo, algunos parámetros del lado primario, parece que dije. O secundario. Primario o secundario. O secundario. Voy a poner, conozco este lado. Conozco ya la tensión de entrada, 220 volts. Conozco número de espiras. Alguien los contó cuando hizo la bobina. 800 vueltas. Volt. Conoce la corriente del lado primario, porque la midió. O el alambre, calculada la sección, podía conocer una cierta cantidad de corriente. Pongamos 2 amperes. No conozco ningún dato del lado secundario. ¿Qué hacemos para calcular? Conociendo todos estos datos. Aquí está la solución. Quiero calcular qué tensión habría en el lado secundario. Esa la pide la carga. ¿Cuánto volt? Porque aquí en el secundario alimentaba la carga. ¿Qué tensión quiero? Y con eso calculo A, tensión 2. Por ejemplo, 24 volts. Atención con detalle. Estoy pensando que el transformador no tiene caída de tensión alguna aquí.
transformador perfecto, no como el que calculamos los otro día, que es un cálculo real. Entonces estamos suponiendo que aquí no hay pérdida de ningún tipo. 24 volts sin carga, 24 volts con carga. Entonces tengo lista la relación A. A igual 1 sobre 2. $2.20 sobre 24, no sé cuánto da. Por favor. 9,16. 9,16. Vaya. Ah, como el volt, no hay unidad para A. 9,16 veces. A igual 9.16. Con esta solución A puedo poner todos los otros parámetros sin ningún problema. Por ejemplo, ¿cuánto vale la tensión, la corriente 2? Ahí está. A igual y 1 sobre y 2 y 2 sobre I1. Después con la presión aquí no va. Como I1 ya es conocido, paso esto para acá y esto para allá. Me quedaría, sería igual I1 y 2 que y 1 es desconocido. Y 2 sería igual a producto A por I. 1, 2, 9.16 por 2. Por la corriente 1 que vale 2. 18,32. 18,32 amperes. Valor de 2. Como sé la corriente, sé la densidad de corriente, puedo calcular la sección de conductor. 18,30. 18. La tercera, número de espiras. En el I2, 18. A igual N1 sobre N2. N2 igual a N1 sobre A. N1 vale 800 sobre A que vale 9.16. ¿Cuánto vale L? Porque despejó la ecuación. ¿Verdad? Porque despejó la ecuación N2 sobre I1. pasa para acá, Quería pasa saber para el allá. I2. Y arriba. Sí. No, porque yo lo hice bien porque tenía los dos valores. Mejor los valores. Ah, es que el idol está allá. Y ahora dejó la ecuación de abajo. El I2, profe, estaba el escrito. El I2 en la tabla. 87,33. ¿Y 2? ¿7? No, abajo. No sé si eso estaba bien. 18,32. 18,32. Igual. 9,16 por 2. El 18,32 estaba bien. ¿Y acá abajo? Ahí era 87,33 por 24. Número de espiras 800. A 9.16. 800 partido por 9,16. 87,32. 87, ¿no? Sí, 34. Aquí hay que dar 87 espiras solamente o Claro. 88. Hay alternativas, no podemos colocar cuarto de espira. Lo teórico sería eso. Bueno, Bueno, hemos conocido todos los parámetros. Conozco la tensión, la corriente 2, número de espiras 2. No falta nada que calcular. Le agregamos uno más. Conjugamos esto. Fuerzas magnetomotrices. N1 por I1 igual N2 por I2.
N1 estaba multiplicando arriba, pasaría hacia abajo. Pues N1 por I1 igual N2 por I2. Fuerza magneto motrices. N por I. Siempre. Por supuesto, los subíndices correspondientes, 1, 1, 2, 2. Por ejemplo, incluso acá mejor. N por I. N1 por I1 debiera ser exactamente igual a N2 por I2. Vamos a calcular 800 espiras por la corriente 2, corriente 1 que diga 2 amperes. Igual a N2 equivale 87.3 por la corriente 2 equivale 18.32. Verifiquen si es cierto. Esto por esto da 1600. ¿Lo mismo? Sí. Estamos bien entonces, trabajando. Se equivocó. 1600. ¿Hay un error? Sí, pero. En la I2. Lo que pasa es que anteriormente en la tabla dice I2 es 18. Arriba, profe, mire, arriba. En la columna de acá arriba. Sí. Donde dice voltaje 2A y el I2 abajo. Un poquito más abajo. La El siguiente. I2 Ahí. ahí es 18. Ah, no, es 28. No, es 18. 18. Sí, con 18 cuadra bien. Con un error está bien. Sí. Sería correcta. Sí. Ah, Un error, como yo lo ve, y transcribí el positivo. pero está bien, perfecto. Ya. Entonces 1600 y aquí también aproximadamente igual. 600. ¿En qué unidad se mide esto? Amperes vuelta. Amper vuelta. La unidad. Este aproximado, sí. ¿Y por qué pasa encima de la Sí. Amper vuelta. Amper vuelta. Dijo amper vuelta o amper vuelta. Mantenemos la igualdad. La potencia aparente. Profesor, disculpe, ¿eso es amper volt o amper vuelta? Vuelta. Amper vuelta. Amper vuelta. ¿Por qué está como lo decía? No está voltaje acá. Amper vuelta. Esto es amper y esto es vuelta. Potencia aparente. Letra S. Medimos la vuelta amperes. La potencia aparente en el lado primario, grado 1, igual la tensión 1 por la corriente 1. volt primario por la corriente 1 que vale 2 amperes. Potencia 440 volt amperes. VA. En los grandes transformadores normalmente kilovolt amperes. Tensión elevada con corriente bastante elevada. Y en los secundarios, la tensión secundaria es de 24. Da por la corriente que es I2, 1832. 440.
también daría 440 aproximadamente, Aproximadamente. con detalle. Volante. En todos los casos mantenemos la igualdad. Relación de transformación. Entonces es importante conocerla. Pero hemos despreciado algunas cosas importantes, que son que realmente aquí cuando aplicamos corriente va a haber una caída de tensión. Pero en teoría, normalmente, para cálculo muy simple, ¿qué hacemos aquí? Por recomendación tal vez sabemos la relación que habría de las tensiones y las fuerzas electromotrices. Entonces, como sabemos que entre carga y vacío hay una diferencia de tensión entre lados, estos dos puntos, acá es constante, le levanto ligeramente el potencial. Calculo el potencial de 24 volts, le subo ligeramente a 26 volts, por efecto de las caídas de tensiones que habría, que más o menos serían caídas de tensión por el porcentaje de la potencia. Más grande el campo, menos caída de tensión. Más pequeño el campo, mayor caída de tensión. Siempre. Yo diría que grandes transformadores de unos 50 kilos hacia arriba, 2% más o menos. 2% de 24 y le agregamos un poquito más de tensión para hacerlo, para coordinar. Pregunta respecto del tema. A los que recientemente han llegado les digo que les mandé hoy día una información de consulta. Yo tengo un virus en el MP3. Tenía un virus en el MP3, no te lo voy a pasar. Ya lo tengo. ¿Limpio con el punto original? Sí. Sí. No, lo bajo. Bueno. Duda respecto al campo. ¿Para qué me sirve la fuerza magnetomotriz? Por el nombre ya está diciendo fuerza electromotriz o magnetomotriz. Aquí sería electromotriz. Fuerza magneto-eléctrico-motriz. N por I. Para calcular cualquier transformador, cualquier motor, yo necesito saber fuerzas magnetomotrices. Siempre. Quiero levantar una masa. Parto por la corriente y por la fuerza, un kilo, que quiero levantar. Y ahí está metida la corriente y el número de espiras. Nada que ver con el tema, no lo toquen. Información solamente. Igual, una constante K, B al cuadrado, área del núcleo. Dentro de esto estaría las fuerzas magnetomotrices. K, intensidad de campo, por la permeabilidad, una constante K1, K2, A cuadrado, esto es B, por S. Lo orienta la ecuación, K1, N por I, aquí aparece la fuerza magnetomotriz, sobre L, por mu, por K2, sería esto al cuadrado. Por eso, ahí está la fuerza magnetomotriz. Aumento a doble la corriente, la fuerza aumenta 4 veces. Está cuadrado. Ahí estaría. Va un parámetro que varíe al doble, aumento o disminuyo, la fuerza baja 4 veces o sube 4 veces. Sin fuerzas magnetomotrices no sirve ninguna ecuación. ¿Sí? Las unidades. Dice, volt amperes. Aquí sería 100 miliamperes. Un ejemplo, esto daría 1000, esto por esto da 1000. ¿1000 qué? 1000
Volt ampere. ¿Cuánto vale la corriente? 0,1 ampere. Está todo en ampere. Todo en volt. 100 para allá. Ahora podemos decir aquí que eso sería 100 miliamperes, ¿sí? Está correcto. Estaría mal escrito como 100, ¿no? Habría que escribir los 100 para llevarlo a amperes ahora por 10 elevado a lo menos 3. Sería lo mismo. Estaría en amperes. ¿Alguna otra duda? Para ir ahora a la parte de tierra. Se utiliza un transformador 220 y 420. Este está conectado a tierra. Este no. Si que yo toco la masa o aquí es húmedo, cualquiera de los terminales no me pasa absolutamente nada, aunque esté en sumergión del agua. ¿Por qué a un pájaro no muere cuando se pare la línea? Porque está aislado de la otra línea. Así de simple. Nadie muere. Cualquier persona podría colgarse una línea, no le va a pasar nada si no toca la otra. Y si no pisa tierra. Tocando una línea, como aquí no está aterrizado, puedo tocar cualquier línea. Porque estoy metido en el agua y no me pasa absolutamente nada. En cambio, si toco esta línea, como estoy metido en el agua, cierro el circuito por tierra y me da tremendo golpe y corriente. Así que tenga claro eso, que la corriente nos da cuando tenemos un solo conductor tomado y estamos aislados de los pies con respecto al piso. Hay una tabla seca, un zapato con suela de goma. No hay ningún problema en tocar. Una línea, cualquiera. No importa el potencial. 500.000 goles de la línea, el pájaro no muere. Se mantiene colgado ahí. Normalmente el pájaro no le gusta por el zumbido de la línea, el canto, es muy intenso. Pero es posible que se pare. Los semis se paran. No hay problema. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe. No olvidar que hemos supuesto que el campo era perfecto, absolutamente, con rendimiento 100%. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Porque ahora vamos a entrar a calcular más fino. Segundo paso, el mismo transformador. Agregue ensayo en vacío de un transformador. Ensayo. Haga la figura, voy a agregar algunos instrumentos. Hágalo. Este ensayo ustedes lo van a realizar. Van a conectar un wattmetro, un ampérmetro y un voltmetro. Faltaría la conexión de wattmetro más completa, ¿no? Todo instrumento wattmetro llevan dos terminales de corriente. Por detrás sería esto. Corriente, entrada y salida. Carga. Ahí está la otra línea. Aquí estaría la carga. Dos terminales pequeños para la tensión. Uno ahí, otro ahí. Corriente elevada, a lo mejor corriente baja. Corriente de 100, 200, 500 amperes. Tensión.
la tensión que lleva la corriente que pasa por la bobina de tensión son micro o miliamperios. Por lo tanto, dos conductores pequeñitos, dos terminales pequeños o pernos de 1/8 pulgada, por ejemplo, suficiente con un terminal. La corriente que pasa por aquí es muy baja, miliamperes máximo, por aquí cualquier corriente. Cuando los terminales son iguales, se debe que la corriente es muy baja, 2 amperes. Corriente elevada, terminales gruesos. ¿Qué está levantado? No le doy importancia todavía. Fue para la explicación anterior. Pero puede dejarlo. Siempre en los transformadores es aconsejable que el lado primario y el secundario aterricen. Una falla a tierra, opere el automático. Si no hay tierra, no opere el automático. Una lavadora, si no tiene un tercer cable a tierra, podría pasar que la fase se vaya a la masa. La lavadora tiene las patas aisladas por una goma. La corriente no circula a tierra. Alguien va a lavar, la mamá o la dueña de casa, en este caso a lavar ropa, mete las manos y no circula. Porque ella está pisando tierra y conduce la corriente hacia tierra. Y hay un neutro que estaría aterrizado por la fase de la corriente, violentísimo. Y la masa está aislada, TPC. ¿Por qué no trabaja directamente a 220? ¿Por qué no conviene? Conviene proteger al usuario. Trabaja con 5 volts a 5 volts a nadie le da la corriente, con 12 volts tampoco. La corriente empieza a darnos cuando la tensión aproximadamente es 40 y tantos volts. Con 25 apenas siente corriente 1. Con 40 volts ya hacia arriba empieza a ser un poco peligrosa la corriente. Hacia arriba. Entonces los países desarrollados, normalmente las máquinas metálicas con las cuales trabajan operadores, taladros, máquinas livianas, que son con masa metálica, tienen un transformador. La tensión de estos frames es 40 volts máximo, entre 24 volts a 40 volts. Quedan totalmente protegidos y pueden trabajar en minería sin ningún problema. Minería muy húmeda la zona de la mina, oscura, mala luz, entonces es peligroso trabajar con tensiones elevadas. Bueno, línea arriba es un voltmetro, línea abajo. Conecté la parte voltmétrica ahí. Y aquí estarían los terminales de la parte enfermétrica. Fui a la línea 1, línea 2. Igual que el voltmetro. Y la P me proyecté con la parte enfermétrica del voltmetro. Estoy midiendo tensión, corriente, potencia. Se mide Sí. ¿En qué pasa la red? en watt. Dime. Con un watt. Yo no Un trabajo. 4 amperímetros watt. Agregamos. El otro parámetro conveniente medir es el otro parámetro conveniente de medir es
la resistencia de la bobina. Por supuesto, aquí habría que medirlo desconectado todo. Con un ómetro. ¿Esa era bobina? Con un ómetro. Por costumbre nuestra, lenguaje nuestro, los chilenos, nos acostumbramos a medir con un voltmetro, con un ampermetro, con un wattmetro, con un ohmmetro. Volt sería el nombre o apellido del científico. Le agregamos la palabra metro nosotros. Voltmetro. Los argentinos trabajan con voltímetro, watímetro, amperímetro, le agregan la I. Nuestra costumbre no es esa. Voltmetro, amperímetro, watt. Voltímetro. No, pero nosotros mira, hablamos de voltímetro. Juntamos la palabra de nosotros. Escribe todo junto. Pero le agrega aquí, volt medida, watt medido. Con estos tres parámetros, con estos cuatro parámetros medidos, es posible calcular todos los parámetros del transformador. Todos los parámetros del transformador. Como por ejemplo, voy anotando, borro esta parte. Como por ejemplo, impedancia Z, reactancia, X, resistencia, atención, R0, diferente a RB. RB va medido con esto. Abro el circuito, mido ahí y acá. Conozco cuánto hay esta resistencia y esta. No tiene nada que ver con esta resistencia. Absolutamente nada. O sí, parece que sí. Pero en el valor me refiero. Si esto vale 2, esto vale 200 o 500. Nada que ver los valores. Aunque parte de esta resistencia va incluida esta. Esto va incluyendo dos tipos de resistencia. Igual. R0 igual a la resistencia de la bobina más la resistencia magnética. Este es calculado. Y yo puedo saber cuánto vale la resistencia magnética si conozco esto y esto. Por eso vamos a medir también resistencia de RB. Muy bajo valor con respecto a esta. Calculable por ley de Joule. Puedo calcular ahora potencia aparente, está calculada, potencia activa, está medida, reactivo, potencia reactiva, los circuitos alternos, ustedes lo saben ya, tienen mucha potencia, aparente,
activa y reactiva. Y aquí estoy midiendo indirectamente la variante, ¿ve por ahí? Estoy midiendo la activa. Puedo calcular la reactiva entonces. Factor de potencia. ¿Qué más podríamos calcular? ¿Cuánto vale la inductancia? De la bobina primaria y secundaria. Porque al principio dijo medir la resistencia de la bobina en la ¿cierto? No de distancia. Resistencia. La mido con el ohmímetro. Calculo la impedancia con la ley de Ohm. Tensión y corriente. Cada uno de estos parámetros tiene una ecuación. Vamos a ver enseguida. Entonces aquí vamos a calcular solamente. Podemos calcular la pérdida del fierro. Pérdida. La pérdida del cobre. Y como está en vacío, está sin carga secundario, a todas estas letras le colocamos un cero. P, 0, coseno phi, cero, inductancia L, pérdida de fierro, pérdida de cobre. Como es una pérdida en watts. Incluso podríamos intentar calcular rendimiento, ¿sí? ¿Qué reactiva este? ¿Perdón? ¿Por qué potencia reactiva este? ¿En Q? ¿Reactiva este? Que me confundí con P de otro lado. Hay que ver. Pues, vale. Vale el reclamo. Potencia reactiva Q. Q0. La hipotencia no es ligera en el término. El P lo estamos midiendo directamente. La variante también, indirectamente, y el Q es reactivo es calculado. Invento valores aquí entonces. ¿Cuántos volts, qué corriente y qué potencia habría en vacío? ¿Cuánta resistencia habría? Todos estos cuatro valores y calculamos todo eso hoy día. Y con esto vienen todos los gráficos ahora. Gráficos vectoriales, tensiones, corrientes. Falta un parámetro. Es calculable también. Fuerza, concha, electro, motriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí va alrededor. Relación transformación. Y como ayuda a esto, es probable que el set 2 que venga o el 3, no me acuerdo bien, sea el cálculo de este tema.
y les serviría la información que yo les doy y con la ayuda que estoy mandando. Ejemplo, sí. Tensión, dado 0,1, 0 porque están vacíos, igual 220. Corriente I 0,1 igual 0,35 amperes. Potencia P 0,1 igual 28 watts. Por favor, ¿cuánto da 220 por 0,35? ¿Cómo? 220 por 0,35, ¿cuánto es? 77. 25 watts. Watt, ampere, voltaje. La resistencia de la bobina DRB igual 2 ohms. El tramo con el cual ustedes van a trabajar tiene máxima resistencia 2 ohms y la parte de alambre más grueso tiene 0,8 ohms. Baja resistencia. Se decide calcular ¿Escucho? Sí. Era 77, puso 25. Pero Sí, multiplica 220 por 0,35, ¿cuánto te da? 77. ¿Dónde está? 77. Ah, está mal. Pero- Puso 25. Yo descubrí algo. ¿Profe? ¿sí? ¿Me escucho bien? Cuando le dije cuánto da la multiplicación, daba 77. Ya no importa, La potencia, no importaría. ¿la dejan 25? Sí, el otro no es potencia en la aparente, el otro. Ya. De morir. A ver. La potencia aparente es mayor. D. Potencia reactiva. Calculemos la variante. E. Reactivo. Coseno. Y su desfase. Una letra S. Desfase. G. Las pérdidas de fierro. Las pérdidas de cobre que hace. A. La relación de afirmación y la fuerza de forma final. Esto se lo voy a dar como tarea a ustedes. La Carolina. Y J. E. Volt. Esto en watt. En watt. Bueno. Esto lo borro. Después nada más que esta información. Hoy calculamos hoy día, sin ningún problema, tenemos el tiempo suficiente, parece ser. Algo que he olvidado. No lo atiendo. Una hora nos queda todavía. Es lo siguiente.
yo quiero dividir el grupo en dos grupos para los laboratorios.